Historia de Bien Servida. Bien Servida, aldea de Alcaraz. Cuarta parte. De 1374 a 1376. Los caballeros petristas, los desocupados, los hambrientos y los soldados licenciados se dieron a la rapiña, siendo lo más parecido a bandoleros y salteadores de caminos. Tenían en vilo las poblaciones, sumándose a estos los continuos golpes de mano de los moros granadinos, que mantenían en tensión a toda la comarca. Por estas razones, y además porque de esta manera podían eludir los impuestos que Alcaraz exigía, muchos caballeros se iban a Villanueva, a vecindarse allí, con lo cual el maestre se beneficiaba de tres formas. La primera y más directa era que estos vasallos de Alcaraz se convertían en vasallos del maestre. La segunda, que las villas santiaguistas aumentaban su importancia debido al crecimiento de su población económicamente fuerte. Y la última y más importante para nosotros, por las consecuencias posteriores, el empobrecimiento de Alcaraz, la despoblación de sus villas, el descontento de sus habitantes y el aumento de las simpatías por el maestre. Estos vasallos nuevos del maestre, además de no pagar los impuestos alcaraceños, sacaban de su tierra el producto de la misma sin pagar cantidad alguna. Esta problemática era la que se producía en Bien Servida, cuyas gentes se sentían incómodas con la situación y de alguna manera se preparaban para lo que se produciría unos años después, es decir, para pasar a ser jurisdicción de la orden y de sus maestres. Estas tendencias contra Alcaraz se hicieron tan pertinaces que incluso se pretendía obligar a los ganaderos de las sierras, es decir, a los nuestros, a que acudieran a las reuniones salamantinas y a otras, contra el privilegio de Alfonso X. Había concedido a Alcaraz para que pudiera celebrar su propia mesta 3 veces al año, y no lejos de nuestro pueblo, en Guadalmena. Y para que este abuso no se llegara a consumar, la misma reina Leonor tuvo que intervenir en el año 1381. En la década de los 90 nos consta que de nuevo las pestes atacaron a la población, volviendo a diezmarla. A esto contribuía una ausencia total de la higiene y el hambre endémica que sufría la población serrana desde hacía 2 siglos, o sea, desde la Reconquista. Hubo pestes en los años 1391, 1392, 1393, 1394 y 1399. La población fue disminuyendo y Alcaraz intentaba repoblar sus sierras, sobre todo aquellos lugares que, como el nuestro, estaban en peligro de caer en manos de los caballeros de Santiago. Pero el mismo Alcaraz estaba despoblado y se centró en primer lugar en aquellos emplazamientos que se consideraban más importantes, por lo que la ayuda, si es que la hubo, fue tan escasa que no pudo solucionar nada de lo que era perentorio. En los primeros años del siglo XV, quizá en la década de 1400 a 1410,
nuestro pueblo es declarado villa, con lo que comienza a gozar de cierta autonomía. Esto indica ya una gran debilidad por parte de Alcaraz y un intento desesperado de salvar su jurisdicción sobre el pueblo, quitándose de encima, por otra parte, las obligaciones que con las aldeas tenía contraídas. Así, de este modo, podía encargar a la propia villa la recaudación de impuestos, llevándoselos luego limpiamente a la metrópoli. En estos años los reyes son simples marionetas de los nobles, blanco de sus calumnias y a veces fundadas en auténticas corrupciones de la corte. Los favoritos son asesinados impunemente, de forma que el país entero no es ajeno a estos vaivenes y se encuentra sumido en una permanente guerra civil entre partidarios de unos u otros, circunstancia que aprovecharían los moros granadinos, que vuelven a fortificar sus posiciones. Y no solo eso, sino que hacen atrevidas incursiones por las regiones fronterizas, desde luego ayudados por los nobles castellanos, con lo cual otra vez bien servida, siente la amenaza del Islam después de 2 siglos ya de dominio castellano. A eso conducían las continuas rencillas de los poderosos a causa de su diezmada ambición. Bien servida, entre tanto, pretendía volver a recuperar el absoluto señorío sobre las antiguas aldeas, frente a lo cual se produce una gran oposición, y la tendencia autonomista de los bienservideños se acentúa, originando una serie de tira y afloja, y unos conflictos que, teniendo su principio en los primeros años del siglo XV, perdurarían hasta bien entrado el siglo XVI, y que daría lugar posteriormente a la atomización del término de Alcaraz en un sinnúmero de pequeños términos municipales. Alcaraz tenía todavía en 1430 un gran número de lugares y villas bajo su jurisdicción, fortificados casi todos ellos, bien con castillos, bien con torres. Entre ellos estaba bien servida, naturalmente, y algunos no citados en ningún documento por haber desaparecido ya, como era el caso de San Blas, que, como dijimos, se había trasladado en masa a Villapalacios. Las ininterrumpidas disputas con los sucesivos maestres se hacían de nuevo más tensas en el año 1434. Por otra parte, los moros cada vez se introducían más en nuestras tierras, volviendo a hacer peligrosa la agricultura y la ganadería. Y don Rodrigo Manrique, comendador de la orden, denunciaba a los alcaraceños por cambiar los mojones entre el lugar de la Matilla y los santiaguistas de Bayonas y Albaladejo, en cuyo pleito tuvo que intervenir el mismo rey, a través de su comisionado, don Gonzalo Fernández. Pero el astuto comendador consiguió dar la vuelta al proceso a su favor, alegando que en los asuntos de la orden sólo podía entender un juez eclesiástico. Como podemos comprobar, el belicoso comendador de Segura, don Rodrigo Manrique, trataba de crear molestias y perjuicios tanto como le era posible a los vasallos alcaraceños de Bienservida y otros lugares próximos, cuando lo que finalmente conseguiría en el año 1434
la anexión de Villapalacios, Villaverde y Bienservida. Aquí termina este capítulo. En el siguiente hablaremos de Bienservida, bajo los condes de Paredes.